trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se vê, mesmo a quem o não meter onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Bienvenidos a bordo. A una noche de elecciones, la primera... Empieza el 2025 con las... Porque las de Santa Fe no habría que considerarlas, me parece. Las constituyentes de Santa Fe, que eran, claro, para elegir constituyentes. Y fíjate que ya empezamos con... Ahora estamos hablando de elecciones provinciales, locales... Municipales. Cómo se amplió el calendario electoral con la relevancia de estas elecciones, sobre todo también la del domingo de la semana que viene. Y veamos también por los resultados qué tipo de importancia o trascendencia van a tener hacia el futuro. Por ejemplo... Milei ganó en Salta. Exactamente, Salta Capital fue muy importante el triunfo de Libertad Avanza. ¿Solo en Capital o en todas las...? No, en Capital, Salta Capital fue muy importante el triunfo, pero claro, es de la lectura, las dos lecturas. Por ejemplo, la lectura del oficialismo de Salta, de Sáenz, que dice que como ellos ganaron en muchos municipios, al ser una elección local como dividida, claro, tiene más bancas de las que pudo sacar la Libertad Avanza. La lectura de la Libertad Avanza es que ellos tienen más votos. Ellos han sacado más votos en la general. Con lo cual, bueno, primero toda una novedad, que el sello de la Libertad Avanza se anota su primer, si querés, gran victoria electoral, sacando por supuesto, la del presidente Javier Milei. Post ese escenario, bueno, la primera elección en la provincia Salta, que, bueno, no tenían hasta ahora representación allí. También ganó en Chaco. En Chaco ganaron en un lugar donde habían asociado con el gobernador Esdero, uno de los pocos lugares en donde habían llegado a tener un acuerdo, una alianza electoral, y ahí sí fue brutal la victoria sobre Jorge Capitanich. Que parecía imbatible. Que parecía imbatible en algún momento, y sin embargo fue un triunfo muy holgado de esta alianza electoral entre el gobernador Esdero y la Libertad Avanza. Por el momento se ha suspendido el escrutinio en Tucumán. No, en Jujuy. En Jujuy, perdón. ¿Y lo de Santiago del Estero? No, Santiago del Estero no hubo elecciones hoy. ¿Por qué no me decís otro así acierto? Claro, en San Luis parecido, son parecidos. Lo cierto es que Jujuy por ahora hay algunas denuncias de irregularidades, de viejas prácticas. Cortes de luz. Sí, de viejas prácticas electorales del pasado y del presente y tal vez también del futuro de Argentina. Pero bueno, todavía hay una incógnita en Jujuy. Lo cierto es que por ahora, a la foto de hoy, se puede decir que la que está sonriendo es Karina Milei. Absolutamente. Por lo menos está sonriendo dentro del organismo, del cuerpo, de lo que es la Libertad Avanza. Porque Karina Milei venía golpeada. Sí, con algunas... tiene que dar examen el domingo próximo en la capital federal. Es la que organizó o la que en alguna medida está a cargo del tema interior, claro, del partido oficialista, y le ha ido bien. Eso quiere decir que no le ha ido bien a Santiago Caputo, porque si antes, cuando a Karina le iba mal, le iba bien a Santiago Caputo, ahora debe ser al revés. Sí, en realidad no sé si está en lineal esa lectura de que están tan enfrentados como si le va bien a uno, le va mal al otro, sino que no solo es un guiño a la estrategia de Karina, que es la que puso en marcha el partido en las provincias, sino que me parece que también es un dato muy importante para el gobierno. Para el gobierno porque es un espaldarazo al gobierno, por lo menos en este primer test electoral en dos provincias que en general, bueno, bastiones históricamente de otros partidos políticos. Y esto abre una expectativa quizá diferente para el próximo domingo, porque la elección es en Capital Federal. Exactamente, esa es una elección, si querés, la que Milei más se involucró, porque no viajó ni a Salta, no viajó a Jujuy, y sin embargo en la de la Ciudad de Buenos Aires no solo que se involucró, va a ser el cierre, o se especula que va a ser el cierre el día miércoles. Me parece que el domingo sí se juega mucho más, o se juega la pelea de fondo, si querés. Hasta ahora son las peleas previas, la velada de box. A pesar de que sea una elección absolutamente municipal del Consejo Deliberante. Bueno, va a servir para que la gente vaya a ver el Consejo Deliberante, que es un edificio magnífico, sí, claro, y que ha tenido su historia, tiene una historia importante.
y que puede significar, si a Milei le va razonablemente bien, también en una continuidad de esto que están haciendo los hermanos Milei. Claro. Pero no va a tener el voto de Javier Milei. No, porque va a estar de viaje, va a estar en la coronación, en la asunción del nuevo Papa, del nuevo Papa León, que claro, según él se lo dice, se puso en honor a Javier Milei. Pero si querés un dato, porque se sabe poco de las elecciones, te rescaté para después cuando toquemos el tema, 5 encuestas, todas, resultados todos diferentes. Mirá. Así está la República Argentina. De cualquier modo, la realidad es que hay como una suerte de consenso, sí, de que el que va a cobrar los frutos de la división entre el partido de Macri y La Libertad Avanza es Santoro. Claro, bueno, porque en realidad, claro, el electorado de la Ciudad de Buenos Aires dicen que se está dividiendo entre 70 y 30, 70 antiperonistas y 70 y 30, bueno, ahora que va todo el 70 dividido, nada, el que tiene el 25-30 podría llegar a coronar, esa es la especulación. Esa es la situación. Me parece que estos resultados tampoco lo favorecen a Macri. No, muy mal, sobre todo en una elección que sacó el 6% en Salta. Bueno, inquietante ver el color amarillo tan abajo, tan desdibujado, sobre todo teniendo en cuenta que también está muy discutido, por lo menos en esto que te decía de las encuestas, la posición del PRO. Algunos hablan de segundo, algunos hablan de tercero y algunos hablan incluso de cuarto. Ahora, ¿Milei piensa igual que Adorni? ¿De que salir segundo en la capital federal es un triunfo? Bueno, claro, la declaración de Adorni que dijo que él, con estar un voto atrás de Santoro, él está conforme porque es la primer test electoral importante del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y porque parece es el reconocimiento de que la pulseada la tienen con Mauricio Macri. La pulseada y la necesidad de asesinarlo. Sí, la pulseada es decir, Macri quiere cuestionar el timón, el manubrio de la locomotora y dice, no, correte, ahora manejamos nosotros. Esto ha originado una gran batalla con Macri. Según Milei y según el video que vamos a mostrar ahora, todo esto se va a arreglar después de las elecciones del domingo y van a ir luego del brazo. Y Milei lo dice de este modo, si lo tiene ahí el director a mano. No, porque no sé, entiendo cómo funciona la campaña. Hay cosas que me parecen que pueden ocurrir. Digo, en la lógica de una entrevista, se la pone fuera de contexto, y después, digo, las cosas no son tan así. Después va a bajar toda la espuma de esto, y se van a acomodar los tantos, y vamos a estar juntos como corresponde, y listo. Ahora, también tenemos otro video que es del propio Macri, quien está particularmente ofendido, no solo porque le están sacando militantes, le están quitando territorio, sino porque además es medio impune el tema, inclusive en el tema de ficha limpia, que vamos a hablar un poco y podemos discutir un rato. La verdad es que lo están dejando afuera. Por esa razón y por los ataques que recibe, él dice lo siguiente. ¿Es factible lo que el gobierno dice? No, queremos hacer un acuerdo en la provincia en esta circunstancia, en este ataque y en tener posiciones tan disímiles en algo tan importante como ficha limpia. No, yo dije antenoche que esto ha complejizado aún más el intento, que por ahora era solo un intento y que no se había logrado avanzar en absolutamente nada. Ahora, si Milei o el candidato de Milei, en este caso Adorni, le saca mucha distancia a Macri, en la capital federal la situación tanto de Mauricio como del jefe de gobierno, Jorge Macri, Jorge, queda un poco comprometida, más allá de que la gobernanza de la capital federal no tiene problemas, pero realmente sí, se queda muy golpeado hacia el futuro. Muy golpeado. Algunos dicen herido de muerte, tal vez el PRO, si hace una muy mala performance electoral. No sé si de muerte, pero para sentarse en la mesa, si eventualmente llegaran a sentarse en una mesa, como si vos fueras Macri y yo Milei, o hacemos al revés, vos Milei y yo Macri, la posibilidad de decir Macri, quiero esto, me corresponde porque lo compré, lo pagué, lo facturé, tengo la declaración del IVA, de la FIPO, y cada vez tiene menos. Yo a Milei te voy a decir, te reconozco todo eso, Mauricio, pero atrás tuyo hay un montón de gente llamándome, tocándome el timbre que quieren pasarse para este lado. O te corres o se vienen. Bien, eso va a ser para octubre.
Exactamente. O sea que va a correr mucha agua todavía bajo los bueno, puentes. para octubre y para septiembre la elección de la provincia de Buenos Aires. Ah, cierto. Bueno, ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo, pero en realidad el acuerdo que hablan de la provincia de Buenos Aires es precisamente ese. Porque eso es contra Cristina, sería en septiembre. Claro, contra Cristina y contra lo que está armando Axel Kicillof, si es que van juntos o van separados, porque también ahí atraviesan la misma situación. Claro, ahí tienen una interna feroz. Ahora, vos fíjate que Macri debe estar en una situación de cierta fragilidad, porque rescatamos dos expresiones de gente que estaba con Macri. Sí. Que funcionó con Macri, que cobró asociados con Macri, a Macri, que es el caso de Elisa Carrió y el caso de Luis Juez. Fíjense ahora cómo ellos lo facturan a Macri, le arrancan la piel a pedacitos, casi en consideración a lo que estamos viendo en algunos procesos, digamos, no demasiado agradecidos, pero empecemos con la señora Carrió. Limpia va a salir, que esto tampoco se dramatice. ¿Cuándo va a salir? Y bueno, lo volvemos a intentar. Yo he intentado tantas leyes que esta es una carrera histórica, digo. ¿Por qué no lo sacó Juntos por el Cambio, si lo éramos nosotros? Que a mí me venga a decir Macri, que es el campeón de la transparencia. ¿Vos viste una denuncia de Mauricio Macri a alguien? No. ¿Vos viste una denuncia de Silvia Lopenato a alguien? Macri coquetea, se va... Mauricio, yo no te conocí así. No seas hipócrita, no hables vos de corrupción. Tu familia no puede hablar de corrupción. En este caso, es desagradecida, desconsiderada. Bueno, ¿te acordás que Carrió siempre habló así de Macri? Después dejó de hablar así de Macri. No, pero ella fue la primera que comía milanesas con Macri. Sí, pero al principio que decía su límite era Macri cuando disputaban electorado y demás. Después se amigó con Macri, se olvidó de los pecados de Macri. Con la mujer de Macri, exacto, con Juliana, que le parecía una chica divina. Bueno, parece que ahora volvió a las fuentes y parece que ahora recuerda todos los vicios de Macri y de la familia Macri. Y después tenemos a otro ex de Macri, porque si habla así, es un ex. Es el caso de Luis Juez, que seguramente en Córdoba no va a ir acompañando a Macri, que decía lo siguiente. ¿Con Macri nunca más? No, tengo una buena relación con Macri, pero no, viste, esta actitud no me gusta. Yo se lo dije el otro día, parece la gorda Carrió con calzoncillo. No me gusta esta actitud, porque a él se lo hicieron. A él, yo me venía de Ecuador y él me contaba a mí, me decía, che, mira lo que me hace Carrió, mira lo que me hace esto, y los radicales, que pum, que pan. Él debería sobrevolar los problemas, sabiendo que al presidente le faltan un montón de cosas, ponerse por encima, estar en la cosa chiquita. Yo le dije, no estés boludeando, hermano, vos fuiste presidente, tenés una hoja de ruta, sabés por dónde hay que ir, dónde se hace bosta el tren delantero. Esperá, no estés planteando el tema. Ahora parece... En serio, digo, parece Gerardo Zamora peleando la ciudad de Buenos Aires, una cosa con una ferocidad. Cualquier cosa la discutimos, pero menos la ciudad es nuestra. Pensar que está hablando a favor de Macri, después de clavar el cuchillo. Sí, prefiero que no hablen así a favor mío, ¿no? No, por supuesto. Exacto. La verdad que en política se registran casos particularmente entretenidos, diversos como lo que significa diverso en el idioma italiano, de todo tipo, van para adelante, para atrás, para el costado, para el otro lado, etcétera. Bueno, ¿saben a quién invitamos hoy? A un hombre que se ha hecho popular en otro canal, a un hombre que además se arriesgó a ir a otro canal donde creo que sigue yendo. Con cierta hostilidad hacia sus ideas. Exacto, que tiene como una ideología diferente, un canal, digamos, muy simpatizante. Que era oficialista, claro, del ex oficialismo. Exacto, y que mantiene esa tendencia. Y este hombre fue a trabajar ahí y después parece que tuvo alguna cuestión Tuvo alguna desavenencias. De hostilidad con eso, pero nosotros no lo invitamos por ese tipo de pavadas o reyertas que caracterizan hoy a la televisión argentina, si no la tendríamos a Guandanara. Claro, también. Aparte de eso, no nos contesta el teléfono. No, claro, no quiere venir a este tipo de programas. Lo importante de este hombre es que ha sido un empresario reconocido, es un economista y puede explicarnos algunas de las nuevas situaciones que está viviendo el proceso de la economía argentina. Cuando estamos hablando de empresario, fue CEO de una gran
empresa multinacional. Y cuando digo economista es porque tiene muchos trabajos, además de esa etapa breve pero opaca que le tocó acompañar a la gestión de Alberto Fernández, de la cual no sé si vamos a hablar, porque ya Alberto Fernández no convoca el interés ni para la figurita ni para las figuritas históricas. Me estoy refiriendo a Antonio Aracre. Lo vamos a tener acá en un rato y sobre todo nos va a explicar algunas de estas cuestiones que están pasando con la economía argentina. En particular vamos a hablar sobre este tema de que el gobierno invita a que saquemos los dólares que tenemos guardados y los gastemos. Que no te van a preguntar. Que no te van a preguntar de dónde los sacaste, cómo los conseguiste y demás. Esto que si algunos llaman blanqueo, otros llaman jubileo, y algunos, creo que Antonio esencia, no es ni una cosa ni la otra. Es una explicación que por ahí generosamente nos la va a dar. Bueno, ahora, yo fui educado en este país por mis padres con el eslogan, si ustedes quieren, la consigna de que el ahorro es la base de la fortuna, no gastar, que a través del ahorro podía alcanzar determinadas aspiraciones que uno tenía en materia material. Ahora este gobierno me viene a decir que lo que tengo que hacer es gastar. Bueno, vamos a hablarlo con Aracre, porque es un tema realmente muy interesante, aparte de si es que va tan bien la economía. Igual, perdón, no es que dicen gastar, dicen que te dan permiso para gastar, que antes como te preguntaban tantas cosas, te ponían tantas trabas, es como que no te dejaban. Ahora no es que te dicen que gastes, es si querés, yo no te voy a preguntar. Bueno, no vas a preguntar si la voy a gastar. Pero la decisión sigue siendo tuya, no es un incentivo a gastar. Yo no dije... Es quitarte una restricción. No digo que no es una presión, pero en alguna medida, en algunos casos, induce al gasto. Sí, o sea, que ahorramos en el gobierno, presuntamente no, la verdad que el gobierno ahorra, pero quiere que los ciudadanos gasten. Tal vez porque la economía está un poquito congelada. Pero bueno, reservemos algo para lo que diga el candidato. Vamos a parar un poquito con esto, vamos a saltear un poco, porque hay algo absolutamente, digamos, que causó impacto en la sociedad argentina, que es un film. Sí. Un film hecho por argentinos. Sí, una serie. O una serie, bueno, sí. un film finalmente, una serie cuyo origen data de los años 50, sí. Que después tuvo una especie de complemento ya mucho más teñido políticamente y que incluye el talento, la tarea de un trabajador, porque en este caso hay que usar esa palabra, llamado Osterfeld, que generó el cómic El Eternauta, que ahora lo hicieron con el hijo de un fotógrafo famosísimo de la Argentina que se llama Estañaro, sí. Más algunos Darín, figuras importantes parientes del propio Osterfeld, que tiene una historia terrible. Sus 4 hijas fueron desaparecidas y él mismo también, con lo cual se armó toda una situación particular. Ahora, vos fíjate, Javier, las curiosidades de la historia, ¿no? Esta serie, El Eternauta, le voy a pedir al director que nos vaya pasando algo del tráiler de lo que es Eternauta, a ver si lo podemos ver. Es una serie de la cual se han apropiado, en alguna medida, los que estuvieron en las formaciones especiales. Sí. Los que fueron los kirchneristas que admiran a la juventud maravillosa de los años pasados, de los años 70, porque la serie se incorporó, tuvo una segunda parte, claro, más politizada, pero hoy la asumen como propia los foquistas, sí. Montoneros, Erb, etcétera. Pero ¿cuál es el mensaje que plantea esta serie? Sí, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Ahora, ese era el mensaje, es el mensaje de
de Oesterheld, pero no es el mensaje que tenían las formaciones especiales en los años 70. Porque por esa razón, las formaciones especiales, léase los foquistas, los guevaristas, los guerrilleros, estaban a favor de la salvación individual, del hombre el pequeño burgués que iba con una bomba y se inmolaba tirándola en determinado lugar donde había torturadores, militares, policías o inocentes. Contra eso había una opinión diferente, que es la que rescata el Eternauta contra ese mensaje. Y está perfectamente delimitado eso, generó aparte en aquellas épocas grandes conflictos, y conflictos de peleas físicas, digamos hasta de persecuciones, que lo interpretaba el Partido Comunista a través de la salvación está con el pueblo. Esto es, nos vamos a salvar juntos si vamos con el pueblo, no como los otros que querían, y que de un modo u otro, fíjense, está retratado, primero en infinidad de artículos, de libros, etcétera, pero en esta canción de un cantor de la época, un cantor muy particular, más bien bajito, que decían que tenía la voz de otro por tener una voz tan particular, uruguayo, que se llamaba Alfredo Citarrosa, y que cantaba esta canción, que fue muy popular y exitosa, que planteaba la rebelión contra el foquismo, que planteaba la rebelión contra ciertas formas guerrilleras del individualismo, y que lo hacía de esta manera. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Bueno, es bastante interesante, es una forma de apropiación por parte de los herederos de los foquistas. Exacto, tan habitual en ellos ahora, ¿no? Sí, también incluso... con esto no estamos rescatando al comunismo. No, claro, pero por supuesto sí, que no. Para que la gente un poco entienda, porque a veces no saben de estas cosas, inclusive quizá las propias hijas de Oesterheld no estuvieron, qué bien pronuncio el apellido, ¿no? 3 veces distinta lo pronunciaste. Bien, que fueron secuestradas y seguramente asesinadas, fueron no porque estaban en la salvación de todos juntos, sino en la salvación individual, en esta especie de, bueno, como decían los kirchneristas, nos quedamos hasta con el nunca más del prólogo de... Bueno, el fenómeno de la apropiación. Fíjate que ahora también, volviendo para acá, apenas asumió el Papa Nuevo, Cristina dijo que no cree en las casualidades, y como había sido nombrado el Día de la Virgen de Luján y demás, y tenía cierta, por ser el nombre de León, y reminiscencia con la doctrina social de la Iglesia, prácticamente decía que era un papa peronista sin que el hombre hubiese todavía hablado. No. Así que el fenómeno de la apropiación otros es viejo y moderno. Otro, porque era norteamericano, dijeran que era amigo de Trump. Un amigo de Trump. Parece que con Trump se lleva pésimo. Es un hombre que pasó muchos años en Perú, en una zona muy particular. Sí, peruano, de hecho, tiene nacionalidad peruana. Exacto, y que conoció en particular algunas derivaciones, ya que hablamos de... Me he metido en algún tema que no pensaba, pero en algunas derivaciones de lo que fue la guerrilla peruana, que fue la guerrilla más importante que hubo en Latinoamérica, aunque sobre eso poco se sabe, que generó la muerte de un gran poeta que se llamaba Javier Heró, que había un señor que se llamaba, bueno, me sale Maslatón, pero no es Maslatón, seguramente no era. El apellido es parecido, y que después fue sucedida, corrompida en alguna medida, por lo que fue el Sendero Luminoso. Gente que se dedicaba a cortarle las manos a los campesinos que iban a votar. Él, el nuevo Papa, conoce todas
toda esa historia, más la intervención militar del conocido presidente Velasco Alvarado, que significó también en aquellos años, en los 70, un nuevo proyecto nacional, socialista, nada que ver con el nazismo, pero digamos tenía esas características, que también se derrumbó. Vivió mucho toda esa etapa, que es en alguna medida parecida a todas las desgracias que ha tenido también los países de esta región. Javier, ¿con qué seguimos? Y tenemos, si querés, lo que viene el domingo que viene, las elecciones en la ciudad, que se cierran esta semana ya las campañas, ya se cierra La Libertad Avanza, cierra en la Plaza Mitre, ahí en Recoleta, arrancó en Villa Lugano, cierra en Recoleta. Ellos dicen que para recorrer como de los barrios más pobres a los barrios más pudientes, una forma de abarcar todo. ¿Cuál va a ser la llama que va a presentar Milei ese día? A ver. ¿Cómo a ver? No tengo la llama. La llama votiva es como la que recorre en las Olimpiadas. Sí, la antorcha. La antorcha, en todo caso. Antorcha. Además, palabra que Karina Milei puso muy de moda, porque en sus discursos, cuando empezó a hablar, la antorcha siempre estaba va a ser en sus discursos. El índice de la tasa de inflación. Claro, el mismo miércoles se anuncia el índice de la baja de inflación, que te acordás que se especulaba con cierta apocalipsis cuando fue la salida del cepo y se decía lo que va a ser el número de inflación, no hay forma que den por debajo del último. Bueno, parece ser que sí va a dar por debajo del último número de inflación, que había sido ya de por sí medianamente alto para lo que era la tendencia a la baja que venía experimentando la inflación. Bueno, parece que vuelve al sendero bajista, incluso no solo este número dicen que va a ser promisorio para el gobierno, sino que las mediciones... promisorio relativo. No, promisorio en términos de que vuelve a descender... Estamos hablando de una alta inflación, pero bueno, digamos que uno quizá es demasiado ortodoxo y le parece un escándalo que un país tenga entre 3 y 4% de inflación. Aún el gobierno de Milei, o en particular el gobierno de Milei, claro que si lo confronta con todo lo que hubo antes, es verdaderamente un escándalo. Pero creo que esa va a ser el leitmotiv de Milei, diciéndole, y acompáñenlo a Adorno, que a vamos Adorni. Por el buen camino. Exacto, que ese es el camino. Pero sobre eso también vamos a preguntarle al invitado, que tiene ciertas mediciones propias con tema de inflación y la verdad que con bastante precisión en los últimos meses. Bueno, vamos a ver si Aracre nos da respuesta sobre eso. Antes de pasar y sentarlo a Aracre acá, hay un tema judicial que creo que va a afectar o afecta al ministro de Justicia. Mirá, a Cunio Libarona. Sí, digamos que vamos a entrar en ese capítulo, como la justicia es tan lenta. Pregúntale a Cristina, si no. Hablando también del tema judicial, los fiscales que van a tener otro poder, presuntamente... Por el sistema acusatorio. Exacto. Obra sí del ministro de Justicia, están en rebelión. ¿Por? Como todo, Javier, como todo, por plata. Claro. Les dan poder, pero no les dan plata. Ni estructura. En realidad no solo es un aumento, sino que quieren la estructura para poder hacer el trabajo que le exigen que haga. Con la plata tenés la estructura. Claro. O sea que resumamos todos a la plata. Ahora, justamente con ese asunto, también los jueces que van a disminuir su poder, sobre todo los jueces de Comodoro Pi, están nerviosos. Bastante. Primero porque a los fiscales los trataban ni siquiera como pares. Claro, no son pares o no eran pares. Pero ahora van a estar sometidos a que el fiscal les va a complicar la vida. El que impulsa la acción es el fiscal. Exacto. Entonces, hay un pensamiento colectivo de los jueces para decir, ¿qué vamos a hacer con todos estos que en alguna medida nos van a quitar el trabajo, nos van a disminuir la actividad? Y digamos, en la época, si Martín Fierro fuese de esta época, es mejor ser amigo del fiscal que del juez. Exactamente. Muy bien, esta es una colaboración. Cada tanto alguna buena. Además que por lo visto, no sé si habrá leído el Martín Fierro, pero por lo menos tenés el Leroux del Martín Fierro. Exactamente, esa frase por lo menos la conozco. Entonces los jueces parece que quieren crear una especie de secretaría de jueces federales. Mirá. Están en eso para hacer algo. Y ahí ya entramos en el capítulo final por este momento, porque después tenemos contarles algunas cuestiones de la entrevista con Aracre, de la fuga, del escape
Sí, de la Venezuela, operación, de la operación, de esta cosa tan singular que en alguna medida puso en riesgo a los rehenes. Sí, podría haber salido mal, salió bien. Exacto, pero los rehenes tienen que haber compartido esa decisión. Seguramente. O no sé cómo se los llevaron, pero bueno, eso lo vemos después. Y lo que te quería decir era, que bueno, que me olvidé lo que te quería decir. Sí, tenemos lo de Cristina, si querés. Exactamente, quería volver a Cristina. Exacto. Porque no hablamos del tema de ficha limpia, exacto, donde vos tenés una opinión, yo tengo otra, claro, pero ella salió beneficiada. Absolutamente. Absolutamente beneficiada, justo la misma semana donde se tenía que tragar la recusación ella, Lorenzetti, y la Corte, en esas internas que tiene la Corte, decidió postergarlo, con lo cual también ganó tiempo. Porque el tiempo, ¿por qué es importante para Cristina? Porque si la Corte no dice nada antes del 17 de agosto, Cristina ya va a poder ser candidata. Ya ahora, con la caída de ficha limpia, ya se sacó una espada de Damocles sobre la cabeza. Ahora le queda la de la Corte Suprema, que por cómo vienen los plazos hasta ahora, esta semana tal vez el procurador saque la primera recurso del fiscal Villar, pero lo cierto es que los plazos vienen justitos para que Cristina no sea candidata por una condena definitiva de la Corte Suprema por corrupción. Demasiado justito, ¿no? Demasiado justito como para que sea cierto. Y si aparte la justicia siempre dice, lo que la política no logra no nos lo pidan a nosotros. Y si ustedes no sacaron ficha limpia, que era la imposibilidad para que Cristina sea candidata, no nos pidan a nosotros que seamos nosotros las que le pongamos la cruz. Por lo menos así funcionó históricamente la justicia. La prohibición en el orden nacional, porque ficha limpia... a nivel provincial, claro, no corre. No corría. En ese plano, esta frustración de la ficha limpia, sí, que ha complicado la vida de muchísimos argentinos, dicen que de los porteños, dicen que... Han querido abandonar la política, algunos frustrados. Los penatos, sí, en fin, sobre esto tan necesario, vital, imprescindible para que funcionara bien la política en la Argentina. ¿Vos creés que fue una operación entre Milei y Cristina, no, como cree Macri? Yo creo que algo que aprendí, si querés... Ya ni me dejás terminar la pregunta. No, pero porque ya sé hacia dónde vas. A ver. Yo creo que lo que habíamos conversado antes es, si eventualmente creamos que Milei arregló con Rovira, como publicó un gran medio, incluso lo confirmó, casi que confirmó que Milei fue el que llamó a Rovira, y esto lo cuenta porque hay 100 asesores de Rovira en unas charlas que da Rovira que lo contaron. ¿Vos pensás que si esto fuese cierto, Rovira hubiese contado esto a sus 100 asesores? ¿Vos creés que en un acuerdo con el presidente de la Nación, en donde seguramente Rovira, en donde hubo un toma y daca, donde eso es lo que se acusa, y donde Rovira recibió algún beneficio para la provincia, personal, vaya uno a saber cuál es, Rovira va a ir a contarle a todos sus militantes que esto lo arregló con el presidente de la Nación? Me parece que no, que en general cuando lo que se cuenta es la versión al revés, se dejan trascender estas versiones, se cuentan estas cosas, en general me parece que son operaciones del otro lado más que realidades. Del lado de Milei, que debería abrigarse con esta teoría tuya, no ha sido demasiado terminante la explicación de que Rovira se le fue de las manos. Rovira se le va de las manos a cualquiera porque es altamente jabonoso. Sí. Quizá uno de los gobernadores más jabonosos de la Argentina. Bueno, fíjate el error, no es gobernador. Bueno, es muy democrático. Por eso te digo, decís el gobernador y no es ni siquiera gobernador. No, claro, bueno, lo fue. Exacto, pero es un hombre muy poderoso, es el más poderoso de la provincia, pero no es ni siquiera el gobernador. Exacto, tienen que hablar con él. Milei dice que no tiene ni el teléfono, lo dijo por... Es un adelanto de un reportaje que se va a publicar mañana, donde él dice que no habla con Rovira y muestra incluso y abre su teléfono para comprobar que él no tiene ningún tipo de diálogo ni vínculo con Rovira. Y que todo es una operación mediática y política. Otras versiones dicen que en realidad fue un toma y daca entre Cristina y Milei, en todo caso realizada por dos amanuenses de Cristina y de Milei, referidos a Santiago Caputo y a este muchacho que iba a ser candidato a presidente, Guado de Pedro. Guado de Pedro. Pero bueno, la oscuridad sobre este tema va a seguir durante mucho tiempo. Por lo menos no va a ser aclarado, aunque le van a sacar rédito antes de las elecciones del domingo próximo. Y ahora sí, te comprometo a que en un minuto... Sí, un minuto real.
un minuto real está sentado acá Antonio Aracre. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones. ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, ¿no? Me parece que repite ahí, ¿eh? Sí, en Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Descubrí todos los beneficios que tenemos para vos en Digi. 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país. Desde los gadgets que te facilitan la vida hasta los dispositivos que te impulsan al siguiente nivel. Todo lo que querés en un solo lugar y a tu medida. Digi, lo último en tecnología. Una pregunta inevitable para un visitante de la economía, de las empresas. ¿Vos sos del gremio de los ecochantas o de los que la ven? Bueno, eso habría que preguntárselo al presidente, pero intuyo... Ya te vamos a pasar el video del presidente. Ahora hay una categoría de mandril también, una nueva. No, creo que la vi, para serte honesto, Roberto, el día que en diciembre, creo que a la semana más o menos de asumir, el presidente hace un acto con todo su gabinete, sí, anunciando el decreto de necesidad y urgencia, el mega decreto. Sí, sí. Y yo cuando vi eso dije, wow, esto no lo vi, yo tengo 60 años, no lo vi en la Argentina, que recuerdo, ni siquiera en la década del 90, me parece que vamos hacia una transformación. Y puse un tuit muy cortito diciendo eso, y me lo retuiteó por primera vez el presidente, y creo que desde ahí se produjo cierta sintonía positiva que la vengo viendo, digamos. Ajá. Bueno, podríamos ver la opinión de Milei sobre este señor que está acá, que el otro día decía lo siguiente. Director, por favor. Por ejemplo, Dugan en C5N dijo que hoy el dólar se iba a disparar y no sé qué.
No pasa. Nadie le dice nada, o sea, no pasa nada nunca. No, pero lo que Manuel dice es que ellos siguen laburando. El columnista que lo contradice lo maltrata, ¿no? Digamos, como le hizo al pobre Antonio Aracre. Bueno, sí, pero por ejemplo, lo sigue contratando los economistas que se equivocan, o sea, no, es como que no hay... Pero es que no les importa eso. No, es que en el fondo... Es decir, hay periodistas que lo único que van a hacer es llamar gente que tire a mierda, porque no les importa lo que está diciendo el economista, le importa que tire mierda. Claro, pero porque, digamos, o sea, los tipos juegan políticamente. Bueno, ya pasó el mensaje, ya sabemos a quién tenemos acá, no está en el club respetable de los... Econochantas. Econochantas, muy respetable club. Digamos, fueron a las universidades, algo saben. Yo me pregunto dónde estás vos. Yo soy periodista, yo pregunto. Vos sabés que hace 30 años, o un poco más, era un joven promisorio haciendo carrera financiera en aquel tiempo, en una multinacional, y los lunes no me perdía tus quinchos, ¿no? Sí. Así que algo de economía y de finanzas debes entender, me imagino. No sé si después entiendo. de tantas décadas. Porque si hubiera entendido sería Warren Buffett, pero bueno, no es el caso. Sí. Bueno, después... No, pero déjame decirte algo. Pienso que cuando el presidente se enoja, hay algo de racionalidad en ese tema. Y te voy a decir de dónde lo rescato yo. Fíjate lo que pasó en abril, ¿no? En marzo, sobre todo, más que en abril, te diría. Porque la inflación de abril la vamos a conocer la semana que viene, pero en marzo fue del 3,7%. La semana pasada conocimos el dato de la actividad económica, que fue bueno en la interanual, pero cayó en la intermensual. Y eso tiene que ver, bueno, ¿te acordás lo que se fue el dólar antes de la salida del cepo? Después bajó un montón. Eso es la expectativa. La expectativa de que se venía una mega crisis con la salida del cepo. ¿Dónde se gesta? Se gesta a partir de lo que quienes tenemos la posibilidad de gestar un discurso en los medios o en las redes a favor o en contra de una potencial medida económica, construimos en el imaginario colectivo. Entonces, no es gratis que alguien diga el lunes el dólar va a estar a 1.400. No es gratis. Y no es gratis para la gente, digo, a veces, no para el gobierno. Pero a veces mucha gente lo dice porque lo repite Juan, Pedro, porque no sabe. Los periodistas, ¿qué hacen? Por ejemplo, hoy, ¿qué hay que decirles? Miren, se va todo para arriba. Mañana se va todo para arriba, señores. Se va arriba a Estados Unidos, compren Estados Unidos. Porque ¿qué? Bueno, porque se arregló con China. Exacto, porque se arregló con China. Entonces funcionan así. Pero hasta ahora vienen perdiendo un montón de guita con el señor Trump. Y los argentinos más. Pero bueno, y el pobre Milei también. Porque en última instancia Trump jodió a la Argentina. La pregunta de Vargas Llosa ahora es ¿cómo jodió Trump a la Argentina? Esperemos que después cambien las situaciones, más allá de que te dieron un enorme crédito, te facilitaron una serie de condiciones y te prometen que te van a acompañar. Eso, el respaldo del secretario del Tesoro. Exacto. No es menor. Yo me quedé con eso que decías, Antonio, de esto que, bueno, vos decís una racionalidad, es una reacción ante supuestamente esta gente que pone palos en la rueda en las medidas económicas y quiere generar un clima negativo. Ahora, ¿crees que la respuesta lógica es el enojo? O... No, yo lo que digo es, no es mi estilo ese, pero me pongo en el lugar del presidente y vos estás dejando todo para, digamos, levantar un país devastado. ¿Querés que te ayuden un poquito? Una economía casi en hiper que heredó. Y vos decís, bueno, del otro lado, ¿viste? Lo único que encontrás es gente que te viene diciendo desde abril del año pasado que esto se termina, que no llegan a septiembre, que el Fondo Monetario no va a arreglar, que no te va a dar más de 5.000 millones de dólares, y así sucesivamente. Y bueno, ¿viste? Llega un momento que es fastidioso, ¿no? Hablando del que es fastidioso y que en alguna medida se han equivocado, algunos se han rectificado también, pero digamos, había un clima de números, inclusive todavía ahora, vos me decís,
esto de esta especie de jubileo que anuncia el gobierno, esta especie de blanqueo virtual agregado al blanqueo que ya teníamos, al margen de la filosofía de gastar, que no es precisamente la mía, que soy un miserable, un tacaño, como bien dice mi hijo, al margen de eso, me parece que la lógica de un país es el ahorro, no gastar. Porque el ahorro, ¿qué es, Roberto? Es la base para la inversión. Sí. Claro, digamos. O sea, el ahorro sirve en la medida que ese ahorro se monetiza bancariamente y a través de la creación secundaria de dinero se transforma en crédito para la vivienda, para digamos, los autos, para lo que sea que motoriza el crecimiento económico, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 25 años es que si vos eras un profesional, un empleado jerárquico o lo que fuera, con cepo permanente, capaz que tenías una capacidad de ahorro de un 20, un 30% de tus ingresos, ibas al mercado paralelo de cambio, comprabas dólares porque otra cosa no podías hacer y por lo que escuchabas de tus abuelos o de tus padres o de quien sea, no confiabas en el sistema financiero después de lo que nos pasó en el 2001, porque hay mucha gente, por ahí si nos ven chicos jóvenes acá, no saben que en el 2001 el Estado se quedó con los depósitos, en connivencia con los bancos, bueno, ahí hay mucho... No, y además te podían preguntar de dónde sacaste la plata. Y te podían preguntar, bueno, entonces, ¿qué pasa? La gente se la metía o en el colchón, o en el placar, o en una caja fuerte. Ese ahorro nunca sirvió para la inversión. Ese es el punto. Por eso yo disiento un poco con lo que vos decís. Yo no creo que el gobierno diga, che, gástenlo para ir al supermercado, a la carnicería. Lo que dice es, hay un montón de ahorro de argentinos que se la ganaron en buena ley, no con el narcotráfico o lo que fuera, y que para esa gente vamos a ser comprensibles en la inversión que hagan de esos ahorros, ya sea que se compren un terrenito, un auto o lo que fuera, no los vamos a estar persiguiendo ni preguntándolos, pero ¿de dónde adquiriste estos dólares? Eso no significa que el Estado no vaya a hacer un cruzamiento de información para decir, che, este tipo nunca pudo haber ahorrado esto, ¿de dónde viene esta guita? ¿No? Bueno, tenemos que conocer qué es lo que va a proponer el Estado. No lo sabemos todavía. Exacto, porque las normas, digamos, en materia de lavado, de todo eso ya... van a seguir vigentes. Ahora, el tipo que no blanqueó hasta ahora, con las facilidades que le dieron, irá a blanquear después. En fin, me cuesta. No creo que sea un blanqueo, literalmente. No, bueno, está bien. Yo creo que mucha gente tiene ese dinero declarado de alguna manera porque ponía menor consumo en sus... no lo tenía, digamos, por ahí como diciendo tengo dólares en una caja de ahorro, pero sí su estructura patrimonial le permitía, y lo que se le va a permitir ahora es decir, bueno, este dinero que, digamos, no lo necesitas blanquear, pero podés comprarte algo. Todavía no sabemos muy bien el andamiaje legal de eso. Mi amigo Lacha, sí, el hijo de Lita. Exacto, Lázari estamos hablando. Sí. Él dice que es la segunda medida más importante que ha tomado el gobierno, bueno, o que va a tomar el gobierno. Bueno, vos te acordarás se hablaba en campaña del blanqueo popular de mercado. Sí. ¿No? Que decía, bueno, ese ahorro hormiga que había en la Argentina en los últimos 30 años, de la clase media, de la clase media-baja también, que por ahí, viste, a lo largo de 20 años juntó 10.000, 20.000, 30.000, no les da para abrir una cuenta ni en Uruguay ni en Estados Unidos, muchos de los cuales blanquearon y muchos no. Bueno, van a tener su oportunidad de comprar alguna cosita y hoy sienten que posiblemente hay una confianza en el nuevo sistema económico que a lo mejor cuando surgió el blanqueo hace un año atrás todavía había algunas dudas. Javier. Antonio, sos bastante preciso cuando hablas de la inflación, de los números que vos manejás y demás, venís teniendo con un track record interesante sobre eso. Ahora te leí últimamente que ves que va a ser bueno el número del miércoles y crees que va a ser muy bueno o muy superior en términos de la tendencia a la baja el próximo. ¿Crees que finalmente va a ser derrotar la inflación o esa cosa que por lo menos empieza con uno la vamos a tener mucho tiempo? Es interesante porque quiero unir esta respuesta que es, sí, veo muy positivo el índice de abril que vamos a conocer esta semana. Ya mañana vamos a tener un proxy
con Capital. Claro, ¿no? Capital claro. sale mañana, vamos a ver, igual Capital no es exactamente lo mismo, pero nos va a indicar algo. Yo creo que va a estar apenitas abajo del 3%. Bueno, capaz que está 3,1, pero yo creo que va a ser 2,8, 2,9 el de abril. Pero para mí lo más interesante es mayo, que me viene dando todo el monitoreo que hago, un 1 y pico mensual. Está bien, uno alto, ¿no? 1,8, 1,9, pero capaz que podamos romper el maleficio del 2 y que empiece con 1 la inflación. Y eso, digamos... ¿Y vos te imaginás que la persistencia del 1, que uno considera que, digamos, es un éxito dentro de lo que es la realidad argentina, lógico, pero que en el sanitario falta mucho, ¿se va a repetir durante todo este año en una suerte de proyección? Sí, te explico por qué. El gobierno tiene un problema, y es que para controlar la inflación ha comprometido que en esa igualdad monetaria que vos tenés por un lado la cantidad de circulante y por otro lado los precios y las cantidades que circulan en la economía, el circulante no lo va a modificar. Entonces se dice, bueno, ok, si vamos a crecer 5% este año, como todo parece indicar, en la segunda parte de la igualdad vos tenés precios y cantidades. Si las cantidades van a subir un 5%, o bajan los precios otros 5 para compensar que esto no lo voy a tocar. No sé si estoy siendo muy complejo, ¿se entiende? O para compensar esto que yo no voy a cambiar, le agrego una monetización por otro lado, que es lo que veníamos hablando hace un ratito, que es los dólares que se inyectarían en la circulación para activar buena parte de ese crecimiento. Con el tema de la inflación, ¿le ves algún tipo de éxito al tema de las importaciones? ¿A que los precios bajen por los productos importados? Tarda un poco más. No es un proceso inmediato, porque en general hay marcas que toman su tiempo en instalarse, tienen que decir, bueno, ¿cuál es mi canal de distribución? Bueno, va a ser los mismos que estaban. Yo me quedé con algo de lo que decías antes. O sea que, si no te entendí mal, con esta remonetización que plantea el gobierno, que vamos a ver la letra chica después, pero con que sea el equivalente al crecimiento, es decir, un 5%, le cierra la cuenta. O sea, no necesita que sea una ola de gente entrando los dólares, sino con que sea un 5% o el número del crecimiento del país, ya esa ecuación que vos decís calza. Correcto. Y la contracara de esto es el riesgo de que no ocurra. Claro. Si no ocurre, ¿qué es lo que puede pasar? Y que ese crecimiento esperado no sea tal. Claro, que te baje el crecimiento. O sea, creo que hoy la principal preocupación del gobierno es lanzar exitosamente la monetización en dólares, porque es lo que le garantiza tener una cantidad de circulante que le habilite el 5% de crecimiento. Y si eso no se logra, como pesos no van a inyectar, se podría poner en riesgo el nivel de actividad. Si esto llegara a funcionar o se expone, vos que has estado con la gente, has trabajado con la gente del campo, etcétera. Sí. A la gente del campo un día le dijeron, che, liquiden, por favor. Y los tipos del campo le dijeron, sí, pero yo qué gano liquidando. Yo con dólares me siento más seguro. ¿Qué no otro? Son dólares, ¿no? Estrictamente son granos. Claro. Sí, sí. Que tienen su propia volatilidad. Está bien, pero de cualquier modo la respuesta creo que fue un señor Pasos ahí, que uno de estos misteriosos que andan en el mundo ahí del grupo económico, que les dijo, vendan y métanse en el carry trade, que por lo menos durante 6 meses, porque tiene como fecha, iban a ganar 15% en dólares. O sea que nosotros lo que no le sacamos las retenciones, pero ustedes pueden operar y ganar un 15% en dólares. No es solo para ellos. Pero, no, para cualquiera, pero ahí tenés un riesgo también. Te puedo dejar que lo pienses, aunque tenés la respuesta, y escuchamos un anuncio publicitario. Claro. Cada viaje que emprendemos es único, porque en eso siempre se construye una nueva historia. Así sea un simple cruce inesperado, casual, o un encuentro planificado. Hay instantes que quedan guardados para siempre.
En Aeropuertos Argentina unimos personas, pero también unimos historias y sueños. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá. Y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Hola, soy Ramón. Y te cuento que si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque además de descuentos en combustibles, lubricantes y tiendas, podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos. Y festejar a algún jugador. También para espectáculos y recitales. ¡Qué temor! Tenés descuentos en toda la Argentina. Estás en el Bolsón, tenés descuento en Zamballón. También en supermercados, para hacer de todo un ofertón. Subite a ON, que es un programón. El 18 de mayo se vota en la ciudad. No se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Se eligen 30 legisladores de la ciudad por un mandato de 4 años. Para proponer, debatir y votar las leyes de la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Buenos Aires Ciudad. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Salud, capacitación, recreación, acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Pendiente la respuesta sobre el carry trade. Mira, sobre que hay gente que está haciendo más plata que otros. Yo te diría, si vos querés hacer carry trade profesionalmente, o sea, sobre un plano seguro, y querés cubrir el riesgo cambiario, porque la clave está no solamente en los intereses que haces, sino en el momento que salís, a cuánto está el tipo de cambio, y te cubrís con un futuro, con un seguro de cambio, bueno, ahí ya la tasa de rentabilidad baja un 10-11% en dólares. Y eso anual. Lo cual no es nada malo. No es nada malo si lo comparás con el 4,5% que te da un bono del Tesoro americano, pero es el riesgo país. O sea, claro. ¿Qué es ese 11? Son los 672 puntos que tenemos, más los 4 puntos de la tasa del Tesoro americano. Y si estamos tan bien con el fondo, con Trump, que nos dan un montón de plata, que todo se va para arriba, que vamos a tener 5% de actividad, de crecimiento, que bajamos la inflación, ¿cuál es la explicación para que no baje el riesgo país? Y todos estamos ansiosos por lo mismo, te diría Roberto. Creo dos cosas. Primero, quieren ver el crocante, los bonistas quieren ver el crocante en julio y en agosto, que realmente aparezca y lo paguen. Eso va a ser una tanda que baje. Probablemente mañana el arreglo de Trump con China nos pueda dar alguna manito también, pero digamos, la cereza de la torta va a ser el resultado de las elecciones en octubre, y que efectivamente el gobierno demuestre que sigue contando con un apoyo popular razonable para una continuidad. Hoy lo que está pasando y lo que va a pasar el domingo que viene con Adorni, me parece que va a ser un proxy muy positivo en ese sentido, ¿no? También dos preguntas breves, casi para despedirte. ¿Por sí o por no? No, eso. Me quieres hacer la gran masa. La gran masa esa. Me parece que no le salió bien. Esto del dólar futuro. Hubo una experiencia muy desagradable con aquellos que ganaron mucha plata con el dólar futuro, que estuvieron anotados en la administración Cristina. Ahora se está repitiendo. Bueno, a ver, es un buen punto el que planteas. Si cuando se publiquen los datos, efectivamente vemos que es el Banco Central el que está vendiendo futuros. A mí todavía no me consta porque tarda 2 meses esa información, 1 mes y pico en publicarse. Pero en un sistema de flotación
con bandas de un 30, 40% como la que tenemos, no estaría viendo yo al Banco Central interviniendo ni comprando o vendiendo futuros. Lo veremos cuando lo publiquen. Y con el tema de las bandas, porque antes uno se manejaba con eso porque había como una especie de tipo de cambio fijo. Antes. Sí. Ahora que hay bandas, ¿el tema es el mismo negocio o el mismo? ¿El futuro o el carry trade te referís? No, el futuro, para no ir después a la justicia. Sí, es lo mismo porque además la realidad es que el Banco Central puede empezar a vender cuando el tipo de cambio esté en 1.400 y puede empezar a comprar cuando esté en 1.000. Sí. O sea, es que es una regla bastante conocida. Lo importante, yo te diría, si alguien va a la justicia, es decir, que yo soy juez y digo, mira, acá lo que está ofreciendo el que está vendiendo este futuro es una tasa que te arbitra entre el riesgo país que tiene Argentina y una tasa internacional, con lo cual nadie está pagando un disparate en esa realidad. Tiene algo que ver, y esta sí es la final, después Javier te regala una lapicera, te saluda, hace lo que quiere. Es la primera vez que me regalan algo en un programa de televisión. Bueno, acá con tu nombre, todo. Wow. Bueno, se la puedes dar mientras tanto. Acá le agradecemos a los amigos de la Casa de la Lapicera, a Carlos y a Elsa. Con el nombre, ¿verdad? Sí. Está divina. ¿Qué iba a preguntarle yo? No sé. Si querés, yo tengo una cortita, si querés yo le puedo hacer. Dale. Si fueses asesor del gobierno y para las elecciones te preguntan, tenés que elegir entre llegar con menos inflación y la actividad más parada o con la rueda de la actividad más rápida y la inflación por ahí no tan baja, ¿qué recomendás? Que baje la inflación. Ese fue el contrato electoral y creo que en las primeras elecciones legislativas lo que tiene que entregar el delivery del gobierno tiene que ser: yo te cumplí con lo que me pediste. Bajar la inflación. Y una vez que termino con esto, me pongo con todo a ver cómo te reactivo al máximo nivel posible. Final. El gobierno se comprometió con el fondo, está bien que todas esas cuestiones a veces después se pueden renegociar, sobre todo ahora donde hay tanta amistad, digamos. Sí. ¿Cómo hacer la Argentina para juntar reservas y honrar sus compromisos? En los próximos 2 meses creo que va a haber un aluvión tan fuerte de dólares del campo, porque al 30 de junio se termina esta rebaja de retenciones, que creo que yo no excluiría la posibilidad de que llegue a 1.000 y que el gobierno empiece a comprar. Ahora, yo no veo que al gobierno le interese en su proyecto económico acumular reservas. El gobierno se autopercibe sólido en su esquema fiscal como para que más tarde o más temprano el riesgo país se hunda y no necesite acumular reservas para pagar vencimientos de capital. Simplemente con el superávit dolarizado paga los intereses y con eso es suficiente. Bueno, te agradezco, Antonio, te agradecemos. Disfrutar la lapicera. La gente realmente también está satisfecha con tu participación y te invitaremos en otra oportunidad. Nos vemos el próximo domingo, nos pasamos del tiempo, pero es una costumbre argentina. Ni siquiera están todavía los resultados electorales ni de Jujuy ni de hay tendencias, pero sí faltan, de San Luis. De San Luis, pero hoy duerme muy tranquila Karina Milei.